playa, en los toboganes, los kayaks y paisajes que enamoran. Ven a Playa Hawái, el lugar más encantador te espera. Kilómetro 22, vía Ibagué Girardot. Más información en www.playahawaii.com. Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. La bancada del Partido Conservador se reunió con el nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Allí se ratificó la decisión de hacer parte del acuerdo nacional que apoya la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro. Así es, Juan Pablo, pues precisamente el ministro de Transporte se posesiona hoy y pues de esta forma pues el Partido Conservador tiene un espacio y los congresistas ayer tuvieron un encuentro en el cual vimos muy activos a Óscar Barreto, lo mismo que a Gerardo Yepes Caro, quienes le hicieron algunos planteamientos en torno a las vías del departamento del Tolima. En el caso de Gerardo Yepes hizo una petición frente al tema de las vías hacia la población de Anzoátegui, Santa Isabel y otros municipios del norte tolimense, mientras Óscar Barreto le hizo una petición al ministro frente al tema de la vía hacia el occidente del país, concretamente en el paso por Curalito, y también frente a la situación de la carretera que comunica precisamente a Melgar con la ciudad de Bogotá. El senador J.P. Hernández asegura que sí es posible bajar los ingresos de los congresistas en este periodo. Está en toda una firmatón para tener mayorías simbólicas, porque es a través de firmas en Cámara y Senado, Javier. Así es, Juan Pablo. Mire, ayer tuvimos la ocasión de dialogar telefónicamente con J.P. Hernández, senador de la Alianza Verde. Hasta las 6 de la tarde había recogido 61 firmas y sigue en su tarea de buscar respaldos. Ayer, por ejemplo, se sumó David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes. Vamos a ver cuánto firmas más recoge el senador J.P. Hernández, quien va adelante con esta iniciativa. Algunos dirigentes de sectores afines a Gustavo Petro dijeron que este proyecto debería aplicarse, pero a partir del 2026. Vamos a ver qué pasa. Apreciamos en este video lo que plantea J.P. Hernández en sus redes sociales. Y el presidente Gustavo Petro sigue armando su equipo de trabajo. Ahora el ex senador Jorge Eduardo Londoño será el nuevo director del SENA. Sí, señor, fue también un dirigente de la Alianza Verde que estuvo acompañando a Gustavo Petro, fue ministro de Justicia en el pasado y ahora llega a este cargo, de uno de los más importantes en la Dirección Nacional del SENA. Lo ha anunciado Gustavo Petro en sus redes sociales, este dirigente del departamento de Boyacá, Jorge Londoño de la Alianza Verde, Juan Pablo. Bueno, ¿él no volvió a aspirar al Senado entonces? Sí, señor, pero no le alcanzaron los votos y ahora tiene su recompensa en el gobierno de Gustavo Petro dirigiendo el SENA. Vamos a ver qué proyectos tienen para modernizar esta entidad. El gobierno departamental le pide a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que inicie su agenda regional en Ibagué. Es la petición que hizo Alexander Castro Salcedo. Mire, Juan Pablo, se conoció este pronunciamiento del director del Instituto de Deportes del departamento del Tolima, quien ha planteado también que venga a esta región con el propósito de analizar varios temas, entre ellos los escenarios deportivos para la ciudad de Ibagué, lo mismo que una iniciativa que viene liderando el representante de la Cámara, Gerardo Yepes Caro, para que el deporte sea un derecho fundamental. Vamos a ver si María Isabel Urrutia le copia al director de Indeportes y viene a la ciudad de Ibagué a conocer las obras de escenarios deportivos en esta capital y bueno, toda la agenda que le ha planteado Alexander Castro Salcedo. Y el Centro Democrático cuestiona el proyecto de reforma tributaria que presentó el presidente Petro, asegura que aumentará el costo de vida. Sí, han sido bastante críticos, Juan Pablo. Precisamente ayer los voceros de la oposición tuvieron su espacio a través de las senadoras Paola Holguín, de igual forma María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, donde expresaron su malestar con algunas de las iniciativas del gobierno Petro. De igual forma hicieron y ratificaron que serán las voces de la oposición al gobierno nacional. Dicen que el proyecto de reforma tributaria tal cual está planteado incrementaría el costo de vida en nuestro país. Y es que el Centro Democrático es el único partido político que se declaró firme en oposición al presidente Petro. Los líderes de la colectividad cuestionaron los planteamientos del discurso de posesión del nuevo mandatario de los colombianos el pasado 7 de agosto. Y una de las representantes más íntegras y destacadas del Centro Democrático es la senadora
Paola Holguín, a quien saludamos y le preguntamos a esta hora, a esta mañana. Muy buenos días, senadora Paola. Buenos días, doctor Juan Pablo. Un saludo para usted, para todo el equipo y los oyentes de Ecos del Convey. ¿Cómo harán oposición en un país donde el Congreso de la República es fácilmente acomodado al poder de turno? Yo creo que aquí hay un tema importante y es nosotros tenemos que lograr sacar los temas neurálgicos, el debate de esos temas del Congreso. Finalmente, quienes están sentados allí tienen una responsabilidad de representación a la ciudadanía. Yo creo que temas tan delicados como la reforma tributaria, el tema del fracking, en fin, deben sacarse del recinto del Congreso y debe haber un debate público, abierto, donde participen sectores sociales, la academia, los sectores productivos, los sindicatos, porque son temas que finalmente terminan afectando a todos los colombianos. Senadora Paola Holguín, ¿cómo califica la reforma tributaria? ¿Cree que beneficia a unos pocos y perjudica a los pequeños empresarios? Nosotros tenemos una enorme preocupación con la reforma tributaria en varios sentidos. La primera es que golpea duramente el bolsillo de los colombianos y va a tener un gran impacto en el tema inflacionario. No solo porque se decide poner impuesto a muchos productos que antes no tenían y con la excusa del tema de salud. Mire, con el tema de los saturados y de las bebidas azucaradas, la forma de enseñarle al ciudadano a comer bien no es vía impuestos. Hay zonas del país donde es más barato y más fácil conseguir una gaseosa que agua. Yo tengo una hermana arquitecta y cuando uno va, por ejemplo, a los caspetes en obra, el obrero que come salchichón con pan y gaseosa. Aquí al que se afecta es a la clase popular, pero ese no es el único impuesto complejo. Cuando usted le pone impuesto al plástico de un solo uso, cuando usted incrementa el impuesto de la gasolina, eso va directamente al bolsillo del colombiano y al consumidor, porque finalmente en el tema de plástico de un solo uso, la leche, el quesito, muchos lácteos, ¿en qué se empacan? En bolsas. Es un tema de salubridad y eso va en toda la cadena y va al precio final del consumidor. Lo mismo pasa con el incremento en la gasolina, eso se termina reflejando y va a tener un enorme impacto en el tema inflacionario del país. A uno también le preocupa que un alza muy onerosa de impuestos termine parando o espantando la inversión. La inversión es la que genera empleo. Nuestra obligación es proteger la generación de empleo. Y en un momento donde nosotros estamos luchando por la reactivación económica, pues de verdad que nosotros tenemos muchas objeciones a muchos puntos de la reforma. Nosotros estamos haciendo un análisis concienzudo con los sectores, distintos sectores productivos, con los trabajadores, con la academia, porque lo de nosotros no es oposición por oposición. Nosotros queremos hacer una oposición argumentada, mirando de manera integral la reforma y el impacto que tiene en el bolsillo de los colombianos y en la economía, y a uno le llama la atención porque ellos por menos incendiaron a Colombia. Y mire, senadora Paola Holguín, por ejemplo, el régimen simple de tributación que viene desde el pasado gobierno nacional y que busca premiar el trabajo formal, porque uno se descuenta como empresario, por ejemplo, los aportes pensionales de sus empleados, pues uno ve en la propuesta de reforma que para los grupos 2, 3 y 4 del régimen simple los cambios no son sustanciales para las pequeñas empresas, algo para las medianas, para las grandes ni se diga, porque no se pueden cobijar con un régimen simple de más de 100.000 VTs, es decir, más de 3.800 millones de ventas anuales, que para la reforma tributaria creo que están hablando de más de 4.167 millones. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta, no se está reduciendo ese impuesto unificado a las pequeñas empresas de Colombia, entonces me parece que hay que defender a los empresarios. Así es, y sobre todo en Colombia, que es un país de pequeños empresarios. Aquí la inmensa mayoría son empresas pequeñitas que además fueron muy golpeadas por el tema de la pandemia. Entonces uno no entiende
cómo se habla de proteger a las clases populares, cómo en el discurso de posesión del presidente Petro se hablaba de la importancia de las empresas y ellos siempre han tenido un discurso de protección al pequeño empresario y nada de lo que han dicho históricamente ni de lo que ellos prometieron se ve reflejado en esta reforma tributaria. Doctora Paola Holguín, ¿qué es lo que más le preocupa al Centro Democrático de este nuevo gobierno? Pues a nosotros la verdad nos están preocupando varios temas. Nos preocupa el tema de la reforma tributaria, nos preocupa, ayer radicaron el proyecto contra el fracking, a nosotros nos preocupa que este sea un debate ideológico y no técnico, nos preocupa que ellos no tengan en cuenta que la transición energética es muy importante, pero también la sostenibilidad energética del país, nos preocupa los anuncios que han hecho frente a la fuerza pública, eliminar completamente el servicio militar obligatorio, pasar la policía del Ministerio de Defensa a un nuevo ministerio. Nos preocupa que ellos pretenden convertir a la fuerza pública única y exclusivamente en una fuerza dedicada a labores de infraestructura en zona remota. Estamos con la senadora Paola Holguín, una de las voces de la oposición de nuestro país. Y le queremos preguntar por último, senadora Paola, si el presidente Petro los llamara para trabajar y conciliar, ¿ustedes lo harían o en definitiva van a estar estos 4 años en oposición total? Nosotros estamos declarados en oposición porque aquí nosotros tenemos una diferencia diametral y profunda frente a las propuestas y frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. En la reunión que él sostuvo con el presidente Uribe fue muy claro, le dijo: yo lo único que le pido es que nos dé garantías como oposición, así como mi gobierno en su momento se las brindó a usted, y la oposición de nosotros es una oposición patriótica. La oposición es muy importante en una democracia, no hay que tenerle miedo. La oposición ayuda a corregir lo malo, la oposición ayuda a mejorar los proyectos de ley. Nosotros no vamos a hacer una oposición cerrera, incendiaria. Nosotros lo que estamos haciendo es de manera responsable, oponiéndonos a lo que creemos que le hace daño al país, con toda la apertura, con toda la honestidad en el diálogo con el señor presidente Petro, y también lo haremos con su gabinete, y lo estamos haciendo con los partidos de gobierno. Aquí el interés tiene que ser Colombia, pero lo que no puede pasar es que a uno la derrota electoral lo lleve a renunciar a los principios, o porque ya perdimos, entonces abandonamos las cosas en las que creemos: la defensa de la libertad de empresa, la defensa de la institucionalidad, la defensa de la democracia. Eso no puede pasar. El país puede encontrar en nosotros una oposición seria, inteligente y sobre todo una oposición patriótica. Senadora Paola Holguín, gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima, muy amable. No, muchas gracias a usted, doctor Juan Pablo, y pido excusas porque estoy en el foro de la ANDI en Cartagena y la señal me dicen que tuvo fallas, pero muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Mire usted la importancia del Congreso de la ANDI, ¿no? En esta época caldeada por las pugnas que ya se vienen y que se seguirán suscitando, Javier Soto, entre empresarios y un gobierno nuevo, un gobierno pues que quiere plantear, no digamos que un nuevo modelo económico, pero sí unos cambios profundos que históricamente no se habían dado en nuestro país y más en nuestra economía, ¿no? Sí, usualmente, Juan Pablo, los presidentes de la República están allí con su equipo económico cuando hay estas reuniones de la ANDI, las asambleas de la ANDI. Vamos a ver si Gustavo Petro asiste. No está previsto hasta en la agenda, tenemos entendido que tiene agendas en el Pacífico colombiano, en el Chocó y en el Valle del Cauca, pero seguramente estará su equipo económico en cabeza pues del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, en fin, los que están llegando poco a poco a manejar las riendas en estos temas. Seguramente allí también se planteará un análisis a la reforma tributaria, a la reforma laboral, que aunque no está en la agenda legislativa de este año, sé que no quedó pospuesta. Creo que Barreras dijo que la laboral queda para el otro año, ¿no? Así es, Juan Pablo, esta reforma pues es una de las que más controversia generará, sin duda alguna. Claro, no se pueden hacer todos los cambios profundos a la vez, ¿no? Sí, eso es gradualmente. Además, pues, la
la piedra angular de las reformas de Gustavo Petro radican sobre todo en la reforma tributaria, que es por donde se van a captar los recursos para los programas sociales del Estado. Que por cierto han dicho que solamente es para el gasto social, ¿no? Exacto, no sí. para funcionamiento. Para los programas de... los programas de Petro. Que hoy operan en el DPS. De Petro. Exacto, que hoy operan en el DPS y que pues por allí se generan los recursos de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de todos esos proyectos pues que requieren financiamiento porque realmente se están quedando cortos ante el incremento de la inflación. Javier, en la primera hora de hoy hablábamos sobre los alegatos de conclusión con Nicolás Cuéllar de la audiencia contra Guillermo Alfonso Jaramillo. Quedó en veremos el fallo del tema de Jaramillo y esto pues no le conviene a él, ¿no? Porque él ha tratado de tener participación seguramente y pues está en todo su derecho por ser consistente ideológicamente con Petro durante sus últimos años y creo que esto ha hecho que no pueda tener un cargo significativo a nivel nacional. Se necesita urgente que haya sentencia en este sentido, ¿no? Ya sea inocente o ya sea culpable. Gustavo Petro no se va a echar sobre sus hombros una carga política tan alta como es tener un ministro o una persona que esté en un alto cargo directivo que tenga un proceso en la fiscalía y por eso pues precisamente no incorporó seguramente a Guillermo Alfonso Jaramillo dentro de su equipo de trabajo. Sí, se había hablado de Ministerio de Salud, se había hablado de Superintendencia de Salud, pero calaron pues otros nombres, ¿no? El de la doctora Corcho y en Supersalud creo que hay una nueva designación. Pero se sigue aplazando una vez más sin fecha la definitiva para este tema, donde por cierto el Ministerio Público entiendo que defiende a Jaramillo, mientras que la Fiscalía pues es acérrima acusadora y está pidiendo la condena para el exalcalde de Ibagué, Javier. Sí, un proceso que se derivó del alumbrado navideño del año 2016, cuando Jaramillo precisamente tenía su primer año de gobierno y terminó enredado en este proceso que lo tiene pues en vueltas judiciales. Este es el ping-pong político, ya regresamos. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana, Econoticias. Aprovecha un encima del 80% en el premio jugando los billetones de 3 cifras que encuentras diariamente desde 600, 1200 y 2000 pesitos para ganarte desde 300,000 hasta 1,000,000 de pesos. Atrévete a jugar e incrementa tus ganancias con los billetones del chance de 3 cifras en Gana Gana. Válido para todo el departamento. Autoriza Lotería del Tolima. Llegó el Festival de Premios y Descuentos Marca Mercacentro hasta el viernes 19 de agosto de 2022. Por compras de 50,000 pesos podrás ganar un automóvil Kwid 2022 0 kilómetros, 5 premios de 500,000 pesos